También veremos las categorías principales para el uso de Machine Learning, ¿no? Sabemos que tenemos Machine Learning supervisado, no supervisado. Hablaremos un poco de ello. Luego pasaremos al procedimiento para poder ya dar uso al Machine Learning. Expondremos algunos de los modelos clásicos de Machine Learning y terminaremos mostrando algunos casos aplicativos a la geotecnia, ¿no? Primero veremos un caso para poder predecir el factor de seguridad de un talud en función de ciertos parámetros de entrada y un segundo caso para generar una curva cronométrica a partir de imágenes. Bien, bien, partemos por un punto y es que en sí nosotros ya tenemos diferentes métodos para poder hacer el cálculo de diferentes análisis geotécnicos, ¿no? Conocemos algunos métodos empíricos, métodos analíticos, por ejemplo, para poder predecir la capacidad portante de un suelo, para la cimentación de una zapata, de pilotes, etcétera. También conocemos métodos numéricos, ¿no? Tenemos el método de elementos finitos, diferencias finitas, entre otros, que también nos va a permitir determinar esfuerzos, deformaciones. ah, y así como estos, también tenemos otro método que se está dando mayor uso hoy en día, que es el Machine Learning. Bien, entonces, ¿en qué consiste el Machine Learning? Bueno, Machine Learning es esencialmente un subconjunto de la inteligencia artificial que, bueno, hoy en día también está tomando mucha popularidad. ¿Y este qué implica? Bueno, este considera el desarrollo de ciertos algoritmos o métodos que pueden aprender de datos ya conocidos y que es capaz de poder mejorar este rendimiento en función del tiempo. ¿De acuerdo? En palabras simples, este método de Machine Learning nos va a poder reconocer ciertos patrones en función a ciertos parámetros de entrada y de salida que le demos al modelo. Estos pueden hacer una serie de predicciones o tomar acciones. No veremos justamente que algunos de estos modelos nos van a poder permitir hacer una clasificación de diferentes análisis que hagamos o inclusive también de regresión. Y lo bueno es que no va a tomar tanto tiempo de cálculo hacer esto, ¿no? Justamente es uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, con los métodos numéricos, ¿no? Los métodos numéricos, si bien es cierto, pueden llegar a ser muy precisos, ¿no? Pero esto involucra ciertos modelos constitutivos que vamos a usar dentro de los diferentes software que hay y también nos va a permitir mucho costo computacional. Tenemos que tener una buena computadora y que también pueden llegar a tomar mucho tiempo, sobre todo, por ejemplo, cuando queremos hacer un análisis dinámico, por ejemplo. No puede llegar a tomar muchísimo tiempo hacer el cálculo de cada uno de los escenarios que queremos evaluar. Esto va a caer en cuenta, por ejemplo, cuando tengamos que hacer algún análisis de sensibilidad usando algún método numérico, puede llegar a ser muy tardado. Tener que hacer el cálculo, por ejemplo, de un talud mediante un modelo constitutivo muy complejo e ir variando cada una de las variables que entran dentro de este modelo constitutivo. Puede llegar a ser muy tardado, tenemos que crear diferentes modelos para poder obtener los resultados de esto. Entonces, el beneficio del Machine Learning es que simplemente podemos, si bien es cierto, correr algunos escenarios, asumiendo algunos parámetros de manera estadística y obteniendo los resultados que queremos, que pueden ser, por ejemplo, no sé, el factor de seguridad, puede ser cuánto se desplaza un talud, etcétera. Y en función de esto, podemos ya hacer una predicción mediante un proceso de regresión, sin tener que estar calculando de nuevo más escenarios dentro de estos softwares. Bien, entonces partimos de la programación clásica. Por ejemplo, acá ponemos el caso del N60. Este es un ejemplo muy simple. Simplemente estoy diciendo, si es que mi N60 es mayor a 30, mi suelo estará en un estado denso, ¿no? Eso es lo que le digo bueno, a mi código de Python. Si no se cumple esto, voy a considerar que mi suelo está en un estado suelto, ¿ya? Sin embargo, en Machine Learning,
yo no voy a poder predecirlo de esta manera, ¿no? La forma clásica de hacerlo es que yo tengo datos de entrada, en este caso mi dato de entrada sería mi N60, bueno, para los que no conozcan el tema, quiero decir el número de golpes del ensayo SPT, y al cual yo le voy a poner un resultado. En este caso el resultado es si es que mi material está denso o si está suelto en función a una regla. ¿Y la regla cuál es en este caso? Si es que mi dato de entrada es mayor a 30 o es menor a 30. O bueno, menor o igual a que 30, ¿no? Entonces, en la programación clásica tenemos como input mi dato de entrada más mi regla y a partir de eso obtengo mi resultado. Sin embargo, en Machine Learning no funciona de esta manera, sino que yo voy a tener datos de entrada, voy a tener mis resultados y a partir de ello, mi modelo de Machine Learning va a tener que definir cuál es la regla que ha considerado, ¿no? Entonces, tiene que ir aprendiendo en función a lo que yo le dé. Es por eso que se dice que la máquina va a ir aprendiendo, ¿no? Yo lo voy a ir entrenando para que ella pueda definir o predecir algo. Bien. Funciona, bueno, de manera similar, por ejemplo, en un niño, ¿no? A un niño no le vas a decir, eh, bueno, este es un gato, por ejemplo, ¿no? Sino que el niño al final lo va a terminar aprendiendo. No es que tú le pones una regla, le vas a empezar a describir perdón, un gato es, no sé, tiene cuatro patas, tiene pelos, etcétera. Sino que poco a poco va a ir aprendiendo en función de lo que vea. Algo así funciona en Machine Learning, ¿no? Que una máquina tiene que ir aprendiendo en función a lo que vea. Entonces, ahora ya que eso está entendido, vamos a pasar a las categorías principales que tenemos para el Machine Learning. Básicamente, en Machine Learning tenemos dos tipos de aprendizaje. Ya tenemos un aprendizaje supervisado, que es el que vamos a entrar a fondo en esta sesión, y es que es el más simple y bueno, y uno de los más usados. Y luego tenemos el aprendizaje no supervisado. ¿En qué consiste cada uno de estos? En primer lugar, el aprendizaje supervisado es un tipo de machine learning donde el algoritmo que va a aprender nuestro modelo va a poder hacer predicciones, es decir, va a poder hacer un proceso de regresión o va a poder también hacer clasificaciones basadas en datos de entrenamiento, ¿no? Como los ejemplos que les he estado explicando hace un momento. Entonces, estos datos se refieren básicamente a datos de entrada que ya han sido categorizados o clasificados en función a un conjunto específico de características. Entonces, este algoritmo va a usar datos que aprende de ciertos patrones y va a identificar las relaciones que hay entre las características de estos. Bien, y luego va a aplicar este aprendizaje para poder hacer ya predicciones o, bueno, clasificaciones con nuevos datos, ¿no? Entonces, yo primero voy a entrenar a mi modelo con datos de entrada ya conocidos y datos de salida también ya conocidos y luego le voy a dar nuevos datos de entrada cuyos resultados, entre comillas, yo no sé, ¿no? Cuyos datos de salida yo no sé. Entonces, lo que me va a dar el modelo de Machine Learning es darme esos resultados, pero yo voy a compararlos con lo que realmente son, pues, ¿no? Los valores reales versus los valores predichos. Bien. Este aprendizaje supervisado generalmente se asigna para tareas como clasificación. Bien. ¿Qué quiero decir con clasificación? Por ejemplo, cuando recibimos un mail, bien, algunos se habrán dado cuenta que por algún motivo automáticamente el mail lo separa en spam y otros no lo separa en spam. ¿Ya? Entonces ahí está entrando ya un proceso de clasificación. Va a identificar algo sospechoso que le va a indicar que debería pasarlo spam. Y si no es así, no lo va a pasar spam. Y te va a llegar el café a tu bandeja de entrada con normalidad. No, entonces ahí entra un proceso de Machine Learning para clasificación. Otro ejemplo común, pero en el caso de regresión, sería para poder predecir el precio de un departamento, por ejemplo, en función de ciertas características. Por ejemplo, no sé, la cantidad de habitaciones, el distrito en el que se encuentra, el piso en el que está ubicado, el área, ¿no? Etcétera. En función a eso, va a poder determinar el costo de este departamento. ¿De acuerdo? Entonces, esos son algunos ejemplos típicos que podemos ver de manera diaria para este tipo de clasificación y regresión. Ahora, también tenemos otra cosa que es el reconocimiento de imágenes. Justamente también veremos un ejemplo de eso en esta sesión.
Bien, entonces digamos que tenemos una imagen y queremos identificar un objeto de dicha imagen. Entonces, lo que se suele hacer, por ejemplo, que ya está entrando hoy en día, es en medicina. Por ejemplo, podemos tener una serie de radiografías de una pierna, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tengo esta serie de radiografías de esta pierna y la idea de identificar este objeto es, bueno, primero va a identificar el objeto que es el hueso de la pierna y va a definir si es que esta pierna está rota o no está rota, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya entra un proceso de reconocer la imagen y aparte también hacer una clasificación a partir del reconocimiento de imagen que ya hizo. Luego ya entramos al aprendizaje no supervisado. Bien. Este es otro tipo de Machine Learning donde el algoritmo en sí no va a recibir datos etiquetados, ¿no? Es decir, yo no voy a darle datos de entrada con resultados ya conocidos, ¿de acuerdo? Sino que voy a dejar simplemente que mi mismo modelo pueda aprender en función de patrones y relaciones que él encuentre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí entra el tema del clustering, que es el agrupamiento, ¿no? Entonces, esto puede ser, por ejemplo, cuando queremos agrupar a un grupo de clientes en función de una tienda a la que suelen ir, tal vez las preferencias de compras que tengan, etcétera. Entonces ahí ya entra un tipo de aprendizaje no supervisado. Y bueno, y el otro es el aprendizaje de reglas de asociación. Bien, que puede ser, por ejemplo, en función a la frecuencia con la que vaya esta persona a tal lugar, ¿no? Y en función a eso ya va a identificar o va a aprender cuáles son los gustos de esa persona. Bien. Ahora, para ya poder aplicar el Machine Learning hay una serie de pasos que deberíamos de seguir. Bien, eso está en orden. En primer lugar, debemos hacer una recopilación de todos los datos que tenemos para hacer nuestro análisis. ¿De acuerdo? Entonces, estos datos pueden prevenir de diferentes fuentes. Ya viéndolo desde la parte geotécnica, por ejemplo, pueden ser datos de parámetros de entrada de un modelo constitutivo, pueden ser, no sé, datos parámetros del suelo, del tipo o el largo del pilote que queramos usar como cimentación, qué sé yo. Entonces tenemos estos datos que tenemos que ir recopilando. Bien. Luego pasamos a una preparación ya de estos datos. ¿Qué quiere decir que esta preparación? A ver, una vez que hacemos la recopilación de datos, lo que debemos hacer es limpiar estos datos para luego poder procesarlos. Eso significa, por ejemplo, que podemos tener una base de datos que puede ser, no sé, un archivo en Excel, y dentro de ese archivo en Excel podemos tener valores vacíos. Por algún motivo se perdió algún valor. Entonces, puede ser tal vez de que en vez de tener un valor numérico tengamos una letra, ¿no? Algo así. Tal vez por errores humanos, errores de procesamiento de alguna computadora, se pierdan datos. Entonces, estos datos o estas filas de datos en sí ya no nos servirían, ya porque tenemos un dato faltante. Entonces, tenemos que hacer una limpieza de estos datos. Tendríamos que eliminar estas filas cuyos datos están incompletos. Bien. O que no tengan datos numéricos que nos puedan servir, por ejemplo. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Podemos eliminar valores atípicos. Tal vez tenemos una tendencia de valores que están, no sé, por ejemplo, dentro de 0 y 1, pero por algún motivo en vez de 1 tenemos 10, ¿no? Tal vez hubo una mezcla, un mal procesamiento, igual tenemos que eliminar estos datos o inclusive podemos hacer una normalización de datos. Por ejemplo, puede ser de que tenga, me pongo en el dato, perdón, en el contexto de un análisis geotécnico. Tenemos el modelo constitutivo Moro-Coulomb, por ejemplo. Tengo como parámetros resistentes la cohesión y el ángulo de fricción. Bien, tengo una arena. Ya, esta arena, por ejemplo, tiene una cohesión que varía entre 0 y 5 kilopascales, pero mi ángulo de fricción varía entre 27 grados y 32 grados. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi cohesión varía de 0 a 5, mi ángulo de fricción varía de 28, creo que les dije, a 32. Entonces, el orden
de valores que tengo entre cada uno de estos parámetros es diferente. Entonces lo que yo debería hacer es normalizar estos datos. Yo puedo normalizarlo tal vez de 0 a 1. Entonces mi valor mínimo de la cohesión tendría que normalizarlo a 0 y mi valor máximo tendría que normalizarlo a 1. Y algo similar tendría que hacer con el ángulo de fricción, por ejemplo. Entonces ahí estoy transformando y normalizando los datos. Bien. ¿Con qué fin hago esto? Para que luego el procesamiento que haga sea comparable y consistente. Bien. Luego ya entramos a la parte de la ingeniería de características. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que identificar, seleccionar y transferir aquellas características que son las más relevantes para mi análisis. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo puedo tener igual, me pongo en el mismo contexto del talud. Puedo tener cohesión, ángulo de fricción, el coeficiente de Poisson, el módulo de Young, módulo de rigidez, dilatancia, puedo tener la altura del talud, ¿no? Pero tengo que identificar aquellos parámetros que su variación no me implica mucho, no afecta mucho a mi factor de seguridad. Entonces yo podría eliminar esos parámetros que no me sirven o que no me generan una variación imperceptible de mi factor de seguridad. Y solamente debería de quedarme con aquellos parámetros que sí me van a generar una implicancia considerable en mis resultados. ¿Ya? ¿Eso con qué lo hago? Con el fin de poder mejorar el rendimiento de mi modelo, ya que no me tarde tanto perdiendo tiempo en sumando parámetros que no me van a servir como tal. Luego ya entra la parte de selección de mi modelo de Machine Learning. Bien, entonces justamente en la siguiente lámina veremos una breve lista de los modelos, algunos de los modelos Machine Learning, porque en sí hay varios, hay bastantes. Entonces yo tendría que elegir el mejor modelo que se podría acoplar a lo que yo quiero hacer, ¿no? Tal vez algún modelo sea mejor para clasificación, tal vez tengo otro modelo que sea mejor para regresión. Bien, entonces yo tendría que identificar cuál sería el mejor de estos. Luego ya entraríamos al entrenamiento del modelo. En el contexto de un modelo de Machine Learning supervisado, tendría que ya entrar a esta parte, que es entrenamiento, evaluación del modelo y ya luego la implementación. Entonces, ¿en qué quiere decir el entrenamiento? A ver, yo tengo un conjunto de datos de entrada y datos de salida. Bien. Yo voy a coger una parte de todo este grupo de datos, sean de entrada y de salida, y esa parte que yo seleccione lo voy a usar para entrenar a mi modelo. Y tengo que dejar otra parte de esto para poder hacer una evaluación de mi modelo. Lo usual es de que se escoja el 80% de todos los datos que tengo para entrenar a mi modelo y luego haga una evaluación de mi modelo con el 20% que me queda. Bien, eso es lo usual. Y finalmente tenemos la implementación del modelo. Ah, perdón, me estaba olvidando. ¿Cómo hago la evaluación de este modelo? A ver, yo voy a probar a mi modelo con el 20% de datos que me queda y en función a métricas voy a decir qué también se está ajustando o qué también está prediciendo mis valores reales. ¿No? Porque se supone que de ese 20% que tengo, yo tengo valores conocidos de los resultados. ¿No? Y también voy a tener valores que me está prediciendo mi modelo. Entonces ya tengo que hacer una comparación. Bien. Y en función de métricas voy a ver qué también está prediciendo mi modelo mis resultados. Bien, así es como se hace la evaluación. Y luego ya entraría la implementación de, el modelo, ¿no? Bien. Entonces, justamente acá hay una breve lista de algunos modelos de Machine Learning que hay. ¿No? Tenemos el más conocido, que inclusive lo pueden encontrar en Excel, que es el de regresión lineal. Luego tenemos regresión logística, máquina de soporte vectorial o support vector machine, eh, el de árboles de decisión, bosques aleatorios, vecinos cercanos, redes neuronales. Esos están con los nombres en español, ¿de acuerdo? Pero ya luego, en las láminas que veremos en un momento, ya podrán ver la traducción en inglés, ¿no? La versión original, por así decirlo. Ahora, todos los trabajos que veremos en esta ocasión, podemos trabajarlo mediante Scikit-learn. Bien, no sé si alguno habrá escuchado de Scikit-learn, pero prácticamente es una librería que podremos usar en Python.
Ya es una librería justamente de Machine Learning. Si es que alguno no lo conoce, bueno, lo voy a proyectar ahora. Discúlpame, Samuel, no sé si puedes confirmarme si se está viendo el Scikit-Learn. Sí, se está viendo. Ya, Scikit-Learn perfecto. Support Vector Matchings. Sí, justamente cuando ustedes entren a Scikit-Learn van a ver toda la lista de métodos que hay, ¿no? Por ejemplo, tenemos modelos lineales, tenemos el Support Vector Machine que también les estaba mostrando hace un momento, Nearest Neighbors, tenemos el Decision Trees. ¿Se dan cuenta en sí? Esos son los nombres en inglés de esta lista de acá, ¿no? Máquina de soporte vectorial es el Support Vector Machine. Árboles de decisión es el Decision Tree, ¿no? Y así sucesivamente tenemos varios modelos que pueden encontrar en Scikit-Learn que lo pueden incorporar dentro de Python, ¿de acuerdo? Bien, entonces hablaremos un poco de cada uno de, de estos modelos. Bien, vamos a partir por el Support Vector Machine. Bien, este modelo está dentro del aprendizaje supervisado. Este permite hacer tanto regresiones como clasificaciones. Bien, en sí, este modelo partió o se planeó inicialmente para funcionar como un método de clasificación y partió bajo esta premisa. Justo me voy a apoyar de esta imagen que vemos acá. Voy a usar el puntero. Bien, esa imagen que tenemos acá. Podemos tener un grupo A, eh, ¿no? De un grupo que ya hemos clasificado, ¿no? Tenemos un grupo A, que son los de color rojo, y un grupo B, que son los de color azul. Bien. Entonces, yo al querer hacer una clasificación, si es que yo tengo un punto más, ¿no? Que no veo acá, si es que yo quiero tener un punto más y yo quiero saber dónde clasificarlo, tendría que trazar justamente esta línea negra que vengo acá. Bien, ¿con qué fin? Con el fin de poder separar estos dos grupos, ¿no? Entonces, cuando yo cree un grupo más que quiera ya probar en mi modelo, yo tengo que ver si es que lo va a clasificar dentro del grupo de los de color rojo o dentro del grupo de los de color azul. Bien, entonces, básicamente a esta línea se le llama hiperplano dentro del Support Vector Machine. Bien. Y la idea del Support Vector Machine es que simplemente con esa línea puedas hacer la clasificación de esos grupos. Bien. Ahora, el Support Vector Machine no se va simplemente a quedar en buscar esta línea que me pueda permitir la separación de estos dos grupos, sino que lo que va a buscar es optimizar esta línea. ¿De acuerdo? Esta línea no solamente lo puedo plantear de esta manera. Acá voy a usar la pluma. No solamente lo puedo plantear como la línea negra, sino que también lo puedo plantear tal vez como una línea así. De igual manera estoy separando estos grupos. Tal vez también lo puedo separar así, tal vez así, ¿no? Tengo infinitas maneras de cómo poder separar estos grupos, ¿ya? Pero entonces el Support Vector Machine, ¿qué criterio tiene para poder identificar este hiperplano y quedarse solamente con uno? Y es que va a buscar aquel hiperplano que me genere el margen más ancho. Ya, justamente el margen es la distancia que tengo entre fronteras, ¿no? Tengo este grupo uno que tiene esta frontera y tengo el grupo 2 que tiene esta frontera. Entonces lo que voy a buscar es que yo voy a tener el margen más ancho. ¿Y eso que me va a permitir? Que tenga una menor cantidad de errores, ¿no? Entonces con eso voy a tener una mayor seguridad cuando ya quiera predecir en qué grupo estarían nuevos puntos que quiera clasificar. Bien. Entonces, en sí, el Support Vector Machine no se va a concentrar en los puntos más alejados, como ¿no? Sino que se va a centrar en aquellos puntos que están más cercanos entre los grupos. Por ejemplo, se va a centrar en este punto de acá del grupo uno y en este punto de acá del grupo 2. ¿Por qué? Porque son los puntos que están más cercanos entre grupos. Bien. Y en función a esto, va a trazar las fronteras que les acabo de mencionar y va a identificar este margen. Y justamente esos puntos que son más cercanos entre grupos son son los puntos que van a llevar el nombre de vectores de soporte. Voy a quitar esto.
Bien, estos grupos de acá son los que se van a llamar como vectores de soporte. Este punto de acá y este punto de acá. Y justamente esto es lo que le da el nombre a este modelo. Bien, ¿qué más? Yo tengo ciertos parámetros, o bueno, tengo una cierta fórmula, por así decirlo, con el que trabaja el Support Vector Machine, que es justamente el planteamiento de acá. Ya es la forma matemática, por así decirlo, con el que trabaja el Support Vector Machine. Bien, entonces básicamente acá vemos tres variables. Tenemos este W, tengo el C y el epsilon. Cada una de estas variables tiene una función específica dentro del entrenamiento del modelo de Support Vector Machine. Bien, entonces en primer lugar, el W es un parámetro que está relacionado con el ancho del margen. ¿De acuerdo? Está relacionado con esto. Bien. Entonces lo que yo tengo que buscar es minimizar este parámetro con el fin de que yo pueda tener un mayor margen. ¿Ya? Y como les mencioné antes, perdón, al tener un mayor margen voy a tener menos errores. Bien. ¿Qué más tengo? Tengo el parámetro C, que se puede decir como que este es el parámetro que va a determinar cuánto va a castigar aquellos errores que pueda tener. ¿De acuerdo? Y finalmente tengo al epsilon, que significa cuán permisivo voy a ser con aquellos valores que estén dentro del margen, que invadan mi margen. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un valor acá, pero yo puedo ser permisivo y decir, bueno, ok, tú estás dentro de ese grupo, ¿no? Entonces, esta distancia que tengo de mi margen a este punto va a ser justamente mi valor de epsilon. ¿Bien? Entonces, esos son algunos de los hiperparámetros que tiene este modelo de Support Vector Machine. Ya yéndonos al scikit-learn de Python, acá tengo unas líneas de código típica, ¿no? Justamente acá primero estoy importando bueno, estoy llamando acá el scikit-learn y le estoy diciendo que use el Support Vector Machine. Y específicamente acá estoy importando el support vector, pero para clasificación, ¿ya? Aparte también hay otro que es el support vector regression, ¿ya? Como les digo, este modelo tiene la facilidad de poder aplicar la función de regresión como de clasificación. Así que dependiendo de eso, va a ser cuál es el que tú quieres importar. Bien. Bueno, y acá justamente ya llamas a tu modelo, creas el support vector classification y vas a ponerle los valores a tus hiperparámetros. ¿No? Justamente acá está el hiperparámetro C, que ya les había mencionado, que es el que castiga al error que vas a tener. Acá tienes que tener mucho cuidado porque este valor puede variar de 0 a 100, ¿ya? Pero si es que si es que quieres tolerar muy poco a los errores, puedes ponerle un valor alto, pero puedes caer en algo, que es que puedes sobreajustar a tu modelo. Ya luego entraremos a detalle qué quiere decir un sobreajuste. Luego tenemos acá como hiperparámetro al kernel. ¿Qué es el kernel? El kernel va a entrar en el support vector machine cuando tengas algo así, ¿no? La idea es de que con el support vector machine, tú simplemente con una línea puedas hacer la separación de tus grupos de clasificación. Bien, pero va a pasar el caso donde tengas algo así. Tienes muchos puntos y va a ser imposible, ¿no? Tienes acá un grupo A y acá el grupo B, y va a ser prácticamente imposible de que con una línea puedas separar estos grupos. Entonces, obligatoriamente, por ejemplo, en ese caso, tienes una curva. También puede ser que tengas un círculo para poder separar a unos grupos. Tal vez tengas acá un grupo a tu grupo A y acá como cuadrados a tu grupo B, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el kernel? El kernel va a crear una dimensión extra. Por ejemplo, acá solamente estoy trabajando con perdón, con los ejes X y Y, pero me puede crear un eje Z, por ejemplo. Y en sí lo que va a hacer es algo así. Tengo acá tres ejes, ¿no? Tendría mi eje X, Y y el Z. Si lo veo en un plano 2D, tengo este problema. Pero ¿qué pasa si que lo veo en un plano 3D? Podría pasar algo así.
que tengo acá a mi grupo A, que lo estoy trazando como un grupo lleno de X, y tengo a mi grupo B, que lo estoy trazando como círculos. Si es que lo veo en 2D, es decir, si es que lo veo en planta, por así decirlo, lo voy a ver de esta manera, como veo acá. Pero si es que lo veo en 3D, ya va a ser más fácil que yo pueda trazar acá un hiperplano, ¿no? Puedo trazar acá una superficie que me divida con una línea simple ambos grupos. Entonces, en sí, lo que va a hacer el kernel es transformar este sistema en 2D a este otro sistema en 2D, haciendo un cambio de dimensiones. Bien. Hay diferentes funciones de tipo kernel. La más común es esta de acá, que es el Variable Source Function. También tenemos la polinómica, otra función lineal, pero esta es la más común. Pero también es la que le hace, es la que le va a hacer que tome mucho más tiempo de cálculo a este modelo. Luego tenemos, por ejemplo, el hiperparámetro gamma. Ese hiperparámetro gamma forma parte de la función de este kernel, del RBF, ¿de acuerdo? Y es justo también uno de lo que castiga al error, ¿no? Luego tenemos otros parámetros como el class weight, que en sí sirve para poder balancear a tus clases, ¿no? Este es un hiperparámetro que solamente va a funcionar en el support vector classification, no en el support vector regressor. Y luego tenemos otros parámetros como el probability, por ejemplo. Y así como estos, podemos encontrar más. Si es que nos vamos al scikit-learn, vamos a encontrar muchos más parámetros. Perdón, muchos más hiperparámetros, ya que justamente más adelante los vamos a ver. Bien, entonces acá ya creé mi modelo de Support Vector Classification y luego ya paso a hacer el ajuste de modelo, ¿no? El entrenamiento. Y acá, por ejemplo, estoy ingresando mis datos de entrada como X y mis datos de salida como Y. Entonces acá es el proceso de entrenamiento y luego voy a pasar ya a un proceso de verificación de mi modelo. Bien. Ahora, este Support Vector Machine, como les digo, puede tener algunas desventajas. En primer lugar, este algoritmo no va a funcionar bien si que no tiene datos limpios. También puede pasar de que si tienes muchos datos, el tiempo de entrenamiento puede ser muy tardado, ya tiene un alto costo computacional. Y finalmente, puedes tener muchos problemas cuando tienes clases superpuestas, ¿no? Acá ya entra la necesidad de que uses este kernel del Variable Business Function, por ejemplo, ¿no? Que va a ser mucho más lento al entrenamiento de tu modelo y al cálculo. Bien. Luego entramos acá a los árboles de decisión. Este también es un otro modelo de aprendizaje supervisado. También permite regresión y clasificación como el Support Vector Machine. Y básicamente, ¿qué consiste este? Es un diagrama de preguntas de sí o no. ¿Ya? Acá simplemente lo estoy poniendo a manera de ejemplo para que se entienda un poco mejor. Pero, por ejemplo, acá tengo mi número de golpes y el SPT. Y le estoy primero poniendo una condición. Si este N60 es menor a 15, puedo tener dos casos. Si cumple esto o si no cumple esto. Si es que no cumple esto, puedo decirle simplemente que no licúa. ¿Ya? Ojo, esto es a manera de ejemplo. Si es que sí cumple esto, tengo que pasar a verificar mi PGA de mi registro sísmico. Si este es mayor a 0.3, puede que licúe o puede que no licúe. Entonces, básicamente, yo le estoy poniendo ciertas condiciones que dentro de Support Vector Machine lo vamos a llamar como reglas para poder predecir o, bueno, hacer la clasificación. En este caso, si es que mi suelo licúa o no licúa, o también lo puedo usar como un método de regresión. Bien, pero básicamente es un diagrama de condiciones. Entonces, en cada uno de estos nodos que estamos llamando, va a ser una prueba de todas tus variables, ¿no? Va a entrar acá todos tus datos de entrada, tu dato de salida, y va a hacer cortes simples de estos, ¿ya? Va a ser como una especie de filtrado de tus datos. Y se va a quedar con aquellos grupos que sean llamados como puros. ¿Qué quiere decir esto? Que son los más separados posibles de una clasificación de la otra.
Es decir, en este caso, por ejemplo, si todos entran dentro de la clasificación de licúa o si todos entran dentro de la clasificación de no licúa. Bien. Entonces, acá entra en importancia la pureza en sí de tus grupos. Ahora, uno de los problemas que puedes caer acá es que puedes caer en un sobreajuste, ¿ya? Porque así como yo estoy poniendo simplemente dos niveles de condiciones, ¿no? Perdón, dos niveles de condiciones, yo le puedo poner muchos más niveles. Puedo llegar así hasta infinito. Y si es que llego así hasta infinito, puedo caer en un sobreajuste, ¿no? En que todo esté tan parametrizado que ya no va a poder predecir bien cuando le ponga un dato nuevo. ¿De acuerdo? Entonces tengo que tratar de poner condiciones más generales, por así decirlo. Bien, de igual manera, acá se está poniendo la línea de código típica para este Decision Tree. Por ejemplo, acá estamos llamando al scikit-learn, lo llamamos como el árbol, y luego llamamos al Decision Tree como clasificador en este caso. Y acá van a entrar justamente también los hiperparámetros cuando ya haga la creación de mi modelo dentro de Python. Entonces, por ejemplo, acá le estoy poniendo un criterio, el criterio Gini. Bien, ese criterio Gini va a definir qué tan puro son mis grupos en función a cada uno de estos nodos que tenga. Luego, maxDepth significa, un maxDepth de 5, por ejemplo, significa que voy a tener hasta 4, perdón, hasta 5 filas de condiciones, ¿no? Que bueno, acá lo podemos llamar hacer árboles como 5 filas de ramas. Bien. Y luego tenemos el parámetro de min samples leaf, que le ponemos como 10 acá, que es la mínima cantidad de muestras que tengo que tener dentro de cada uno de estos nodos para que sea válido mi modelo. Bien. Ahora, como les digo, podemos caer en un sobreajuste con este modelo de árboles de decisión. Y es justamente por eso que nació luego el Random Forest, que acá, como su propio nombre lo dice, son bosques aleatorios. Ya no me quedo solamente con un árbol, sino que tengo varios árboles. No puedo tener muchos árboles que van a tomar en cada uno de estos árboles diferentes criterios y diferentes variables. ¿De acuerdo? Entonces, al igual que los dos modelos anteriores, también es un aprendizaje supervisado, también permite regresión y clasificación. Y va a ser muy útil cuando tengamos grupos de clasificación mucho más complejos, ¿ya? Y sin caer en sobreajustes. ¿Por qué? Porque ¿cuál es lo bueno de este Random Forest? Es de que cada uno de estos árboles me va a dar un resultado diferente. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá una data y voy a hacer una separación de esta data, que va a satisfacer una condición uno, una condición 2 y acá una condición 3. Y a partir de acá es donde se van a generar mis árboles, cada uno de manera independiente. Al final, este árbol me va a dar un resultado, este otro árbol me da otro resultado y este otro árbol me da otro resultado. En el caso de clasificación, la decisión final que voy a tomar va a ser en función a votos, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de votos gana. Bien, si es que estoy en el caso de regresión, voy a sacar un promedio de todos los resultados que obtenga. Bien. Entonces voy a tener un conjunto de árboles que son distintos entre sí, y es que cada uno va a estar decorrelacionado, es decir, que no se van a parecer entre sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de regresión, al tomar el promedio de cada uno de estos, voy a reducir la varianza. ¿Qué quiere decir esto? Que el bosque se sobreajusta mucho menos que un árbol solo, sin volverse más sesgado. Ya, entonces por eso es que este Random Forest es un buen modelo y se puede considerar que es mejor que el de árboles de decisión. Bien, de igual manera, acá le estoy poniendo la línea de código típica en Python. De igual manera se llama el scikit-learn. Y acá estamos llamando ya a Random Forest de igual manera como clasificación. Bien, y acá estoy poniendo, por ejemplo, la cantidad de árboles que quiero, ¿no? Acá estoy imponiendo, por ejemplo, que se consideren 300 árboles. Bien.
De ahí puedo identificar la cantidad de variables que quiero considerar en en estos árboles. Por defecto te va a considerar esta función que es de raíz cuadrada, que en sí es la raíz cuadrada de todas las variables que puedes tener. Bien, puedo también tener otras formas de cómo, perdón, de cómo evitar un sobreajuste. ¿Ya? Y justamente para esto es que entran estas variables de nHops y opscore. Bien, que son revalidaciones que se hace dentro del modelo en función a las variables que no estás usando. Bien, sin embargo, se puede considerar que también tiene ventajas como también desventajas. Bien, como ventaja, como ya se mencionó, puede manejar grandes cantidades de datos, va a poder separarlas y hacer un análisis por separado de cada uno de estos. Y tiene un método para estimar datos faltantes y mantiene la precisión cuando falta una gran proporción de estos datos. Sin embargo, y acá ya entra la desventaja, no predice más allá del rango de entrenamiento y puede llegar a caer en sobreajustes si es que no haces una buena indicación de tus hiperparámetros. Bien, esto sobre todo va a pasar cuando tengas una gran profundidad de filas de condiciones, ¿no? Al igual que con el Decision Tree. Bien, entonces ahí tienen que tener también algo de cuidado. Bien, ahora pasamos a K-Nearest Neighbors. Bien, acá también es un modelo de aprendizaje supervisado. También va a permitir hacer análisis de tipo regresión y de clasificación. Y este es considerado como uno de los algoritmos más simples. ¿Por qué? Porque para predecir un caso nuevo, el KNN, como también se llama, va a buscar los K casos más parecidos y copia su respuesta. Es decir, no es que este modelo se entrene, sino que simplemente en función a los datos que ya tiene, va a buscar cuál es el que mejor se acerca a lo que tú estás buscando. Bien, cuando dije K casos más parecidos, quiero decir la cantidad de puntos más cercanos que tengo al punto que quiero evaluar. Entonces, por ejemplo, yo puedo asignar un valor de K igual a 5. Entonces tengo este punto blanco que quiero ver la manera de cómo clasificarlo, cuál es su clasificación. Y yo puedo decir que con un K igual a 5 voy a buscar los 5 puntos más cercanos a este punto que quiero identificar o que quiero clasificar. Entonces justamente acá tengo uno, 2, 3, 4, 5. ¿No? Tengo 5 puntos cercanos. ¿Y cómo voy a decidir cuál es la clasificación que le voy a poner? Puede ser igual, en función a votos o en función a la distancia. Bueno, por ejemplo, si que es simplemente a votos, va a ser como mayoría gana, ¿no? En este caso, tres de estos son del grupo de los de color rojo y dos de estos son del grupo de color azul. Bien, entonces como la mayoría son de color rojo, voy a decir de que este punto es de color rojo y ya está. Entonces no es que tenga un entrenamiento, sino que simplemente va a trabajar en función a los datos que tengo. Ya, entonces es por eso que es muy simplista este modelo. Bien, ahora, ¿cómo va a identificar que este punto, o cuáles son los puntos cercanos a este punto que quiero hacerle la regresión o la clasificación? Hay diferentes maneras de poder determinar la distancia. Bien, y es justamente uno de los hiperparámetros que entra dentro de este modelo KNN. El más común es mediante la determinación de esta distancia euclidiana. Bien, simplemente va a aplicar esta fórmula, donde X es el parámetro, es el valor que tengo conocido y Y es el valor que estoy buscando clasificar. Bien, entonces en función a estas distancias va a identificar cuáles son los puntos más cercanos a este punto nuevo que estoy tratando de clasificar. Luego también tenemos otros métodos para poder determinar esta distancia, ¿no? Por ejemplo, tenemos la distancia de Manhattan y la distancia de Minkowski. Bien. Ahora, para el caso de tanto de clasificación como para regresión, no necesariamente me puedo quedar en esta forma de mayoría gana, sino que puedo tomar como parte
de esto a la distancia, ¿ya? Y a la distancia lo va a considerar como un peso. ¿Qué quiere decir esto? Puntos que estén mucho, es decir, por ejemplo, acá estoy escogiendo 5 puntos. El punto que esté más cerca de este va a tener un mayor peso en la decisión que se tenga para este nuevo punto que estoy tratando de clasificar. Bien, y lo mismo va a pasar para el caso de regresión. Bien, entonces, por ejemplo, de igual manera, acá ya entrando a Python y a scikit-learn, llamo acá al KNN como clasificador, le estoy poniendo un valor de K igual a 7 con el neighbors, igual a 7 y le estoy diciendo que considere como peso a la distancia. Bien, justamente usando estas fórmulas. Por defecto va a tomar la distancia por la forma euclidiana. De igual manera tú lo puedes indicar mediante este hiperparámetro. Bien, entonces como vieron, la lógica de este modelo es diferente a los demás. Y es que este ya no es un modelo paramétrico. No aprende del modelo, sino que simplemente va a memorizar los datos que ya tiene para poder definir cuál es el resultado que te va a dar. Bien. Ahora, ¿es computacionalmente costoso? Sí, porque va a tener que memorizar los datos que tiene almacenados. Ya no va a tener un entrenamiento como tal. Entonces, tiene que estar constantemente guardando estos datos para poder decirte cuál va a ser el resultado que estás buscando, ¿no? Bien, por último, vamos a entrar al Multilayer Perceptron, ¿ya? Que justamente este es un modelo de redes neuronales, ¿ya? Es uno de los modelos que puede ser considerado como uno de los más avanzados. Bien, bien, entonces acá ya trabajando en redes neuronales, también estamos trabajando en el grupo de aprendizaje supervisado. Bien, también se puede usar como regresión y clasificación. Bien, entonces, por ejemplo, acá yo voy a identificar ciertos nodos que van a estar separados en capas. Por ejemplo, acá tengo capa 1, capa 2, capa 3 y capa 4. Mi capa 1 es mi capa de entrada y la última capa son mis capas de salida. Bien, entonces dentro de la capa de entrada yo voy a tener tantas neuronas como variables tenga. ¿De acuerdo? Y en mi capa de salida va a ser básicamente cuántas posibles valores puedo tener. De acuerdo, cada cuántos posibles resultados puedo tener. Bien. Y dentro de las capas ocultas, que son las de acá, es donde básicamente se está haciendo todo el cálculo matemático. Es acá donde están trabajando las neuronas, por así decirlo. Entonces, dentro de estas conexiones se considera que tenemos una neurona. Y acá tenemos una neurona, acá tenemos otra y así sucesivamente. Dentro de estas neuronas se le va a asignar un peso con el que va a trabajar cada variable. Bien. Eh, cada dato que entra acá se le va a asignar un peso, ¿no? Por ejemplo, acá estoy jalando mi dato de entrada uno, mi dato de entrada 2, cada uno con un peso determinado. Y en función a estos pesos, voy a mandar mis resultados a mi siguiente capa. Bien. Y de igual manera, esta capa va a recibir los resultados que tiene, le va a poner ciertos pesos y va a hacer otra reinterpretación de estos datos de entrada nuevos que tendría esta capa. Bien. Entonces, como les digo, cada neurona toma unos datos de entrada, los combina y luego va a decidir algo. Este resultado va a alimentar a la siguiente capa, que también va a combinar estas decisiones simples y va a tomar otras decisiones, y así sucesivamente. Yo puedo ir creando más y más capas. Bien. Obviamente, si es que creo más capas, mi modelo se va a hacer mucho más complejo. Bien. ¿Qué más? Ahora, la red también puede aprender de relaciones muy complejas. Por ejemplo, que un modelo de regresión lineal jamás podría capturar. ¿Ya? Entonces, es justamente la versatilidad que tiene este tipo de modelos de redes neuronales que te va a permitir
crear o identificar bien aquellos algoritmos que no sean, que sean no lineales, ¿no? Que no tengan, que tienen esta condición de no linealidad. Bien. Otra cosa es de que esta red de neuronas va a trabajar o va a entrenarse por retroprogramación. ¿Qué quiere decir esto? Que hace una predicción, va a medir el error de esta predicción y luego va a propagarlo en sus capas previas, ya con el fin de que le diga al dato de entrada que ha hecho un mal cálculo y va a tener que ajustar de nuevo sus pesos y volver a hacer todo el proceso de nuevo de cálculo. Bien, entonces va a ser un proceso iterativo, ¿ya? Lo bueno es de que no va a tener tanto tiempo a comparación, por ejemplo, del Support Vector Machine. Justamente en el ejemplo que veamos como caso uno, que es para el caso de predecir el factor de seguridad, vamos a hacer una comparación de Support Vector Machine con este Multilayer Perceptron. Bien. De igual manera, acá se le está poniendo una línea de códigos típica para este support vector, perdón, para este multilayer perceptron como clasificador también. Y acá básicamente se está poniendo la cantidad de capas que se va a considerar dentro de su modelo. Entonces, por ejemplo, acá se están poniendo capas y cada una de estas capas va a tener 64 y 32 posibles neuronas. Bien. Ahora, dentro del cálculo que va a hacer, va a usar una función de activación. Hay diferentes funciones de activación. Es decir, eh, acá justamente se puede entender mejor. A ver, W es el peso que les estaba comentando. A1 menos uno es el valor de entrada o el valor de la entrada de la capa previa que voy a recibir. B es el error o la incertidumbre. Y esto de acá es la función de activación. Entonces, básicamente, la neurona, que por ejemplo acá, que está en mi primera capa oculta, va a recibir el peso de mi primera capa por el dato de entrada, más el posible error que va a tener, y todo va a estar en función a bueno, una función de activación. ¿De acuerdo? Esta función de activación, por ejemplo, una de las más típicas es el de la función de activación ReLU. Bien. Luego tenemos diferentes tipos de solver, que justamente estos solvers me van a identificar o me van a decir qué tan permisivo voy a hacer con mi for, como para que ya no esté iterando infinitas veces, sino que voy a poner un límite, ¿no? En función a la cantidad de error que voy a tolerar. De igual manera voy a poner también una máxima cantidad de iteraciones y también voy a poder decirle en función del error que tengo si es que puedo hacer un detenimiento temprano de este proceso iterativo. Bien, en función de este parámetro alfa. ¿De acuerdo? Bien, ahora entremos a otro concepto. Ya, ahora ya salimos de los modelos de Machine Learning. Ahora vamos a entrar al concepto de sobreajuste. Bien, ¿qué quiere decir un sobreajuste? Un modelo que cae en este sobreajuste o un modelo sobreajustado va a aprender del ruido de los datos de entrenamiento. Entonces, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que yo puedo entrenar a mi modelo. En el entrenamiento puede ser que mi métrica sea excelente, pero ya cuando pase a mi etapa de prueba de mi modelo, puede ser de que mis métricas sean malísimas. Entonces, ¿ahí qué ha pasado? He caído en sobreajuste. ¿Cómo puedo controlar ese sobreajuste? Puedo considerar más datos, no solamente limitarme a una cierta cantidad de datos que tengo, sino darle más datos de entrenamiento a mi modelo. Puedo hacer una validación cruzada dentro de mi modelo o puedo modificar e ir jugando con mis hiperparámetros. Bien. Otra cosa que puedo hacer es también en Python decirle que quiero que busque el mejor ajuste moviendo mis hiperparámetros de mi modelo. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué quiere decir validación cruzada? A ver, justamente cuando yo entre a la creación de mi modelo,
yo voy a hacer previo a mi etapa de prueba y de entrenamiento, yo voy a hacer una validación cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo, a ver, una cantidad de datos X y, por ejemplo, esa cantidad de datos X yo lo puedo separar en 5 partes. Bien. Y puedo decirle que haga el cálculo en 5 etapas también. Entonces voy a tener esta misma separación, pero en cinco veces. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a Python? Que tome estos datos, tal vez este dato que lo coja, esta primera parte de mis datos lo toma como prueba y todos estos de acá los tome como entrenamiento. Luego haga una selección al azar de nuevo de mis datos, mezcle todos mis datos de nuevo y le puede decir tal vez de que este segundo grupo lo tome como prueba y todo lo demás que lo use como entrenamiento. Y así sucesivamente puedo ir creando más. ¿De acuerdo? Entonces, en función a esto, voy a poder predecir si es que mi modelo está teniendo un buen ajuste o no. ¿Ya? Y no solamente limitarme a una parte de entrenamiento y de prueba. Bien, esa es una validación cruzada. Ahora, ¿cómo determino si es que mi modelo está prediciendo bien lo que quiero obtener en la realidad? Hay diferentes métricas de rendimiento. Bien, acá vamos a mencionar algunas con las que vamos a trabajar. Tenemos en primer lugar al error promedio absoluto o el MAE. Bien, que justamente es la fórmula que vemos a continuación. Simplemente es la resta del mi valor real versus mi valor predicho. Y esto lo va a dividir en función a mi número de puntos de entrada. Bien. Entonces simplemente es un promedio de mi error, tal como lo dice su nombre. Entonces, al ser esto muy simple, voy a caer en muchas desventajas. Pero partamos con las ventajas. La ventaja es que, bueno, es muy sencillo de interpretar, ¿sí? Eh, em, es robusto a los outliers, ¿no? Refleja el error típico sin que un caso atípico lo distorsione mi valor del MAE. Pero en las desventajas en primer lugar, tengo que es indistinta sobre estimaciones de subestimaciones. Perdón, es indistinta de sobreestimaciones de subestimaciones. No tengo cómo diferenciar uno del otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy trabajándolo en un valor absoluto. Es decir, no sé si es que mi valor es negativo o positivo. Bien. Ahora, no va a penalizar fuertemente a los errores grandes. ¿Ya? Porque en sí, como lo estoy promediando todo, no sé cómo identificar si es que tengo un error considerable. Entonces, es por eso que luego nació el error cuadrático medio. Bien, acá ya no se está considerando el valor absoluto, sino que lo está elevando todo al cuadrado. Ya, esa es la principal diferencia. Entonces, entre las ventajas tenemos que, bueno, puede penalizar fuerte los errores grandes al elevarlo al cuadrado y va a ser útil cuando estos errores son inaceptables. ¿Ya? Luego, en cuanto a las desventajas, puede ser muy sensible a los outliers, es decir, un solo caso atípico de estos puede dominar la métrica, ¿no? Si es que uno de estos valores al estar al cuadrado es muy grande, ya me va a botar un valor muy extraño de mi MSE. Bien. Y finalmente, otra de las desventajas es de que mis datos de entrada y de salida están en ciertas unidades, pero acá al elevarlo al cuadrado ya estoy haciendo un cambio de unidades, lo cual no va a tener un sentido físico directo y va a ser un poco más complicado de interpretar. Luego pasamos a la raíz cuadrada del error cuadrático medio. Bien, entonces con el fin de poder normalizar mis unidades, por así decirlo, es de que se está agregando esta raíz cuadrada, ¿ya? Sobre la fórmula que ya tenía antes. Bien. Entonces, esto de alguna manera me va a generar ciertas desventajas. Es que va a regresar las unidades originales, conservando la penalización de pares grandes, ¿ya? Lo cual está bien.
Luego tenemos que va a ser estable y también va a ser comparable, ¿no? Va a relacionar bien la desviación estándar con el error que voy a obtener. Bien, pero voy a tener ciertas desventajas. En primer lugar, sigo elevándolo al cuadrado, entonces va a ser de alguna manera igual sensible a los outliers que pueda encontrar en el MCE, ¿no? El método o la métrica pasada. Bien, y siempre este valor va a ser mayor que el MAE, el primero que vimos, y va a depender de la varianza. Entonces, el valor que obtenga acá puede ser engañoso. Bien. Luego ya pasamos al error porcentual promedio absoluto. Bien. Acá ya me salí de todo lo que había visto antes. De acá lo estoy buscando hacer una normalización de mi error. Y es que estoy tomando acá eh, esta división por mi valor real, ¿no? De lo que ya tenía. En sí, esta es una variación del MAE, el primero que vimos, solo que ya lo está normalizando y pasando así a porcentaje. Bien, entonces lo bueno es que va a ser fácil de interpretar porque va a ser, bueno, adimensional, solamente van a ser porcentajes. Va a permitir comparar entre variables de escalas distintas y comunicar fácil a lo no técnico. Y otra ventaja es de que va a ser bien intuitivo. Bien. En cuanto a las desventajas, no es posible definir o va a explotar mucho mi valor, si es que mi valor predicho es cero, ¿no? Entonces va a ser malo para variables que pasan por cero. Y luego tenemos que va a ser asimétrico, ¿no? Va a castigar más por sobrepredecir que por subpredecir. Bien, bueno, o subestimar o subestimar. Bien, así sesgando la elección que tengamos del modelo que esté evaluando. Y finalmente tenemos el R cuadrado, ya que este sí se distancia mucho de todas las métricas que vimos antes, ¿no? Se dan cuenta que la fórmula está cambiando bastante. Lo bueno de este es de que está normalizado, bien, va a ir básicamente de 0 a 1, lo cual también hace que este sea adimensional y va a dar una idea más rápida de qué fracción de la varianza explica el modelo que estoy evaluando. Bien, ¿qué más? Va a ser una escala independiente, lo cual va a generarle que sea comparable entre otros datasets o problemas que quiera evaluar. Entre algunas desventajas, puede ser engañoso porque sube el valor del f cuadrado si es que yo quiero agregar más variables, aunque estos no aporten nada a mi modelo. Entonces, si es que obtengo un valor de f cuadrado alto, no necesariamente quiere decir que está bien, sino que estoy considerando variables de más, ¿no? Y que estoy causando un sobreajuste, por así decirlo. Eh, y finalmente no mide el sesgo sistemático ni error de unidades reales. Bien, inclusive puede salir un valor negativo, ¿no? Puede salir un valor negativo simplemente si es que lo que obtengo acá es mayor que uno. Bien, entonces eso también es un problema. Bien, entonces hasta ahí ya vimos algunas de las métricas. Ahora sí vamos a pasar a la parte que es un poco más interesante, que ya es donde entramos a a la geotecnia. Entonces tenemos acá un primer caso, que es predecir el factor de seguridad de un talud en función a ciertos parámetros de entrada. Los parámetros de entrada que tenemos de ese talud es en primer lugar la altura del talud, que en el archivo en Excel que estamos trabajando lo estamos nombrando como altura simplemente. Tenemos el ángulo de inclinación del talud, que simplemente en el Excel que vamos a trabajar lo llamamos como ángulo. Tenemos el peso unitario del material. Vale decir de que acá simplemente se está usando un talud idealizado a solamente un material, ¿ya? Pero podríamos incorporar más materiales. Bien, entonces tenemos acá el peso unitario que lo estamos llamando como peso-unit. Luego tenemos la compresión uniaxial, que es el SSI. Luego tenemos el GSI, tenemos la disturbancia o factor de perturbación y tenemos la constante del modelo Hooke-Brown, que es el MI. ¿De acuerdo? Entonces,
Todos estos son parámetros del modelo Hooky Brown. Entonces, por ende, se habrán dado cuenta que estamos trabajando en taludes en Foca. ¿De acuerdo? Entonces, con todos estos parámetros, lo que yo quiero hacer es poder predecir mi factor de seguridad. Entonces, para esto se hizo un trabajo previo en Slide. Ya se hicieron algunas grafías variando estos parámetros y se obtuvo una serie de factores de seguridad. Entonces, al final lo que se obtuvo fue este Excel que vemos en pantalla, ¿no? Justamente voy a maximizar un poco más. Tenemos como primer parámetro la altura, el ángulo, el peso unit, el SSI, el GSI, la disturbancia, el MI. Todos estos son mis parámetros de entrada y tengo como parámetro de salida el factor de seguridad. Bien. Ahora, eh, dentro de esta base de datos, yo puedo tener ciertos errores que me obligan a mí a tener que limpiar todo este archivo en Excel. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, este valor de acá. Tengo un valor NA, tengo un valor de error, tengo tal vez algunas otras variables que tenga que eliminar. Bien. Entonces, justamente ahí entra el primer paso de la lista que les estaba mostrando del proceso de ya usar el Machine Learning. Entonces, justamente, eh, ya yéndonos a Python, yo puedo tener en primera instancia que importar mis librerías, ¿no? Bueno, puedo importar Pandas, Seaborn, Matplotlib y NumPy. Bien, entonces Pandas, por ejemplo, me va a servir para poder crear un data frame, poder almacenar mi base de datos. Seaborn y Matplotlib me van a servir para poder crear gráficas. Y NumPy para poder hacer cálculos numéricos dentro de Python. Bien, entonces en primera instancia lo que voy a hacer es leer mi archivo. Bien, entonces ese archivo justamente lo he llamado como taludes. Bien, entonces lo que voy a hacer primero va a ser simplemente leerlo. Lo siguiente va a ser, quiero imprimir tal vez los valores de mis columnas, ¿no? Y justamente acá tengo ya ploteado mis valores de los parámetros de entrada que tengo. Bien, ahora yo quiero imprimir el tipo de datos que tengo dentro de estas columnas, ¿no? En cada uno de estos parámetros que tengo. Entonces, por ejemplo, desde altura hasta MI veo que tengo bueno, valores tipo float. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo valores numéricos. Pero en mi parámetro de salida, que es el factor de seguridad, tengo valores tipo objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo mezclas de valores numéricos como también de palabras, ¿no? De letras. Bien. Luego, bueno, acá simplemente quería mostrarles algunas cosas que se pueden hacer internamente. Por ejemplo, puedo plantear los 5 primeros filas de mi base de datos, solamente para poder hacer una revisión rápida de lo que tengo en mi data frame. Puedo ver los 5 valores finales dentro de mi data frame, y acá justamente puedo darme cuenta de la cantidad de datos que tengo. Tengo 24.314 valores que tendría que analizar. Y también podría hacer con este parámetro de describir, contar cuántos parámetros tengo, hacer la determinación o el cálculo de mis valores medios, de mi desviación estándar, valor máximo, primer cuartil, valor medio, tercer cuartil y mi valor máximo. Sin embargo, esto solamente lo voy a hacer para aquellas columnas que tengan valores numéricos. ¿No? Se dan cuenta que acá está omitiendo totalmente a mi factor de seguridad, a mi FOS. ¿Qué más podría hacer? Podría hacer un filtrado de datos, ¿no? Tal vez, por ejemplo, tengo valores de altura, tengo valores de ángulos de inclinación de mi talud. Tal vez yo no quiero evaluar taludes tan empinados, entonces le pongo acá una restricción de que solamente quiero analizar aquellos taludes que tengan un ángulo menor a 30, tal vez. O que tengan una altura mayor a 300 metros, ¿ya? Entonces yo puedo hacer ese filtrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los 24.314 datos que tenía, solamente me ha dejado a 1.372.
Bien, entonces ahí ya estoy filtrando. Y acá ya entra lo útil, por así decirlo, que es ya eliminar aquellas filas donde tenga valores tipo NA o valores tipo cero. Entonces, justamente al ejecutar este drop na, va a eliminar aquellas filas que tengan estos errores, ¿verdad? Otra cosa que podría hacer es simplemente si es que tengo algún valor que no sea numérico, lo puedo rellenar por cero. También podría hacer eso. Bien. Se dan cuenta que acá, al hacer eso, ya se redujo mi cantidad de datos, ¿no? Ahora solamente tengo 24.082. Bien. De los 24.314 que tenía inicialmente. Entonces ahí ya me da una idea de cuántas filas he eliminado, ¿no? Y ahí, bueno, me reduce un poco la cantidad de datos que tendría que analizar. Bien. Entonces acá voy a volver a reinterpretar lo que tengo. Bien. Y voy a hacer que se plotee un archivo en CSV ya con todos los datos corregidos que tengo, ya habiendo hecho la limpieza de mi data frame, ¿no? Entonces ya puedo ejecutar esto. Bien. eh, Voy a volver a la lámina del PowerPoint. Bien. ¿Qué más podría hacer? Quiero ver qué tan variables son estos datos de entrada. Entonces, justamente yo puedo plotear esto, ¿no? Crear un diagrama de cajas dentro de Python donde me diga más o menos cómo está variando cada uno de mis parámetros. Entonces, por ejemplo, en alturas tengo valores cercanos a 150 y 300 metros, ¿no? Pero en ángulo del talud tengo valores cercanos a 40 y 70 más o menos, ¿no? Entonces, con esto me doy cuenta que tengo datos numéricos muy variables. Entonces, ¿esto qué me obliga a hacer? A normalizar, a transformar y normalizar todos mis datos de entrada. Entonces, justamente esa es otra cosa que tengo que hacer. Bien, entonces acá ya vamos a empezar a usar el Machine Learning. Voy a empezar por el modelo de Support Vector Machine. Bien, más o menos voy a explicar cada línea de código para que puedan luego ustedes poder reproducirlos en sus PCs. Bien, en primera instancia tengo que estoy llamando a mi scikit-learn y estoy diciendo que me especifique ciertos modelos de selección de mi modelo que voy a escoger. Entonces, por ejemplo, tengo en primer lugar, ¿me confirma si se ve? Sí se ve, ingeniero. Ya, a ver. Train test split y simplemente hacer la separación de mi data de entrenamiento con la data de prueba. Ya. Como les digo, generalmente se hace una separación de 80-20. 80% de entrenamiento y 20% para la prueba. Crossball Score es, bueno, esto junto al el key fold me van a servir para poder hacer la validación cruzada de mi modelo. Luego acá estoy llamando al support vector machine y importo a la parte del support vector regressor, ya para hacer la Estamos a regresión. favor de que Luego hago importación del minmax scaler fue. que Entonces, va a hacer un vamos escalamiento de mis aquí por datos. eso. Y luego estoy importando acá mis métricas. Ya se dan cuenta que en sí todo lo estoy exportando, perdón, todo lo estoy importando a partir del scikit-learn. Bien. A ver, acá estoy llamando simplemente a mi data frame y le estoy diciendo que solamente considere aquellos valores numéricos. ¿De acuerdo? Si es que no cumple con esto, simplemente los elimina. Luego estoy haciendo un filtrado de mi data frame. Le estoy poniendo que me considere factores de seguridad mayores a cero, pero menores a 3. Como valores de entrada, perdón, valores X, va a coger a la altura, ángulo, peso unitario, SSI, GSI, D y el MI. Y resultado o valor o parámetro Y va a coger el factor de seguridad. Bien, entonces en primer lugar voy a hacer mi escalamiento. Hago un escalamiento y transformación de mis datos de entrada con esta línea de código. Y luego ya creo mi modelo de support vector regreso.
Bien, importo el kernel que les recomiendo usar. Aplico mis hiperparámetros, c igual a 100, epsilon igual a 0.01. Ya, acá estoy siendo ligeramente intolerante a los errores posibles. Y luego acá estoy haciendo la validación cruzada, ¿no? Se dan cuenta que, por ejemplo, acá estoy haciendo una cantidad de splits o una cantidad de separación de mi data de 5. Estoy haciendo una creación de 5 grupos de mi data. En shuffle le pongo true porque le estoy diciendo que haga una mezcla al azar de mis datos entre cada uno de estos splits que haga. Y le estoy poniendo un random state de 42. Eso simplemente me va a servir para que cuando yo vuelva a ejecutar este mismo código, me dé el mismo resultado. Porque si no establezco uno, me va a dar resultados diferentes porque va a ser iteraciones diferentes, ¿no? Entonces, básicamente acá le estoy diciendo que use los mismos datos que estoy usando ahora en la siguiente corrida que haga. Luego acá estoy definiendo mis métricas, ¿no? Estoy definiendo el MAE, el FMCE y el F cuadrado. Bien. Y al final le estoy diciendo que estas métricas las aplique a mis validaciones cruzadas. Bien. Acá estoy llamando a mi modelo, a mis valores de entrada escalados, a mis factores de seguridad. Le estoy diciendo que use a mi validación cruzada. Y le estoy diciendo acá cuál es la métrica que tiene que usar, ¿no? Con el scoring. Luego voy a imprimir mis valores de MAE, lo estoy limitando simplemente a 4 decimales. Bien, con todo esto para mi validación cruzada. Y justamente eso es lo que obtengo acá. Bien. Entonces, en general me estoy dando cuenta que tengo unas muy buenas métricas. ¿Por qué? Porque el MAE y el FMCE son muy cercanos a cero. Y mi R cuadrado es muy cercano a uno, lo cual está bien. Bien, pero ahí todavía no estoy haciendo mi entrenamiento, simplemente estoy haciendo mi validación cruzada. Ahora sí, ya voy a hacer la parte de mi entrenamiento. Entonces acá estoy llamando a otras variables, que es xtrain, que es mis valores de entrada de entrenamiento, mis valores de entrada de testeo o de prueba, que son el xtest, mi train, que es igual, mis valores de salida de entrenamiento, y ytest, mis valores de salida de prueba. Luego le estoy diciendo de que a mis valores de entrada escalados y mis valores de salida le considere un 20% únicamente para prueba. Entonces, por ende, el 80% va a ser para entrenamiento. Bien. Y acá con el Model Fit ya le estoy aplicando el entrenamiento a mi modelo. Bien. Luego voy a predecir mis valores de entrada, pero ya no con mi Xtrain, sino con mi Xtest. Bien, mis datos de entrada de prueba. Y luego le estoy diciendo de nuevo que ya ejecute mis métricas, ¿no? Para estos valores de Y de prueba. Y mis valores de Y predichos. Entonces voy a hacer una comparación de estos para poder determinar estas métricas. Luego simplemente le estoy diciendo que lo imprima y acá justamente lo que está imprimiendo, ¿no? Me doy cuenta que los valores de FMCE y MAE son muy cercanos a cero, de igual manera que con mi cross validation. Y mi F cuadrado es igual muy cercano a uno, de igual manera que mi cross validation. ¿Cuándo tendría que alertarme si es que los valores que tengo de mi cross validation son diferentes ya, ahí tendría que alertarme y podría ser un indicio de que estoy cayendo en un sobreajuste. Bien. Luego con todo esto simplemente estoy ploteando esta gráfica que vemos acá. Ya acá estoy ploteando en el eje X mis factores de seguridad reales y mis factores de seguridad predichos. Estoy trazando esta línea de color rojo que simplemente es como si fuera 1, 1, ¿no? Y aquellos puntos que vea más lejos de esta línea son aquellos puntos que mi modelo no está prediciendo muy bien, ¿no? Y en sí estas diferencias serían los errores que tendría en mi modelo. Bien,
Entonces, con el support vector machine, si es que nos centramos en el f cuadrado, tengo valores casi perfectos. ¿Qué pasa ahora con el random forest? Bien, a ver, para llamar al random forest, igual, uso el scikit-learn, importo el random forest, hago la lectura de todos mis datos, hago el filtro para factores de seguridad mayores a 0 y menores a 3. Y acá le estoy definiendo un número de árboles de 200 y también estoy definiendo un random state de 42, que como ya les había mencionado antes, simplemente me va a indicar que cuando vuelva a ejecutar este mismo código, me va a dar va a usar las mismas variables. ¿De acuerdo? Luego hago la validación cruzada. De igual manera, la estoy separando en 5 grupos y así estoy haciendo una mezcla de estos de mi base de datos. Luego entro a la parte de entrenamiento de igual manera. Y luego acá estoy llamando a mis métricas para validación cruzada y mis métricas para ya mi testeo, ¿no? Mi prueba. Entonces, acá con que me percato que mi validación cruzada estoy teniendo valor de 0.89 y en mis valores de MAE y FMCE, si bien es cierto estoy teniendo valores menores a 1, pero son relativamente diferentes a 0, ¿no? Tengo valores de 0.16 y 0.2. Bien, lo ideal sería que tenga valores como los de acá, muy cercanos a 0. Bien, luego en cuanto a mi testeo, si bien es cierto, me doy cuenta que estoy teniendo valores similares entre mi evaluación cruzada y el testeo. Entonces, lo cual me indica de que no estoy cayendo en sobreajuste y aún así mis métricas están relativamente bien. Ahora, si es que ya ploteo esta gráfica, me doy cuenta que tengo muchos puntos dispersos, ¿no? A comparación del support vector machine. Ahora, ¿cuál es el problema? Que con el support vector machine, al tener una gran cantidad de datos, este cálculo toma mucho tiempo. Ya les hablo alrededor de 1 hora. En cambio, con esto lo hice en segundos. Bien, pero caemos en este problema de que no estamos teniendo un buen ajuste de nuestro modelo, ¿no? O no del todo bien. Luego pasamos al modelo KNN. No voy a volver a repetir esto, simplemente iré directamente a la parte de la definición de los parámetros del modelo, que están justamente acá. En el KNN simplemente estoy definiendo que considere un valor de K igual a 5, es decir, va a tomar en cuenta a los 5 valores más cercanos a los que quiero predecir. Bien, y acá, como le dije, es uno de los modelos más simples que hay y es que no tiene un entrenamiento como tal. Y es que acá me doy cuenta que los valores que tengo de MAE y FMCE, tanto para mi validación cruzada como para mi testeo, son mayores a 0.2. Y mi F cuadrado ya se está alejando cada vez más de 1, ¿no? Tengo valores de 0.73 más o menos. Bien, lo cual me puede dar un indicio de que este modelo de KNN es peor que el de Random Forest y mucho peor que el del Support Vector Machine. Ahora vamos ya con las redes neuronales. Bien, este modelo de redes neuronales se importa de esta manera, como ya les había mostrado antes, solo que ya ahora con ya el modelo de regresión. Y acá le estoy poniendo varios hiperparámetros. ¿De acuerdo? Le estoy considerando solamente una sola capa oculta con 100 neuronas. La función de activación es igual que en el ejemplo que les había mostrado antes de ReLU. El solver también estoy usando el recomendado por la misma bibliografía. Y estoy limitando la cantidad de iteraciones que tiene que hacer mi red neuronal. Y también le asigno un valor de random state de 42, al igual que en los demás ejercicios que hemos visto. Bien. Acá estoy teniendo muy buenas métricas, pero si es que ploteo esto, me doy cuenta que tengo puntos muy alejados de mi línea idealizada. Bien. Eh, Ahora, la diferencia de este con el Support Vector Machine es que si bien es cierto, las métricas de este no son tan buenas como las de Support Vector Machine, pero aún así son muy buenas. Bien, el R cuadrado que tengo es de 0.98. Coinciden mis resultados de métricas de mi validación cruzada con los de mi prueba, ¿no? De mi testeo. Y lo más interesante de todo esto es que lo hizo en 1 minuto.
a comparación del otro que lo hizo en una hora. Bien, lo cual es muy bueno. Ahora, ¿qué otra cosa tendría que hacer? Hacer una comparación de cuál es la importancia de mis características. Bien, esto lo puedo usar en función a cada uno de mis modelos que he usado para predicción, para regresión. Y por ejemplo, usando acá el modelo de Multilayer Perceptron, he hecho acá una separación. Ya, acá me faltó, pero acá estoy considerando factores de seguridad menores a 3 y acá factores de seguridad mayores a 3. Bien. Y acá básicamente estoy viendo cuánto afecta cada uno de mis parámetros de entrada a mi factor de seguridad. Bien. Entonces, por ejemplo, me doy cuenta que tanto para factor de seguridad menor a 3 como mayor a 3, el parámetro que más importa es el GSI. Ya, en este caso en el modelo de Hookie Brown que estoy trabajando. Bien, luego los demás parámetros pueden ir variando. Uno de los que se mantiene es el SSI, el ángulo del talud y la altura del talud. Bien, para no perder mucho tiempo, voy a ir directamente al caso 2, que es obtener curvas granulométricas. Bien, en este caso se está trabajando con un material que corresponde a desmonte de mina y generalmente cuando trabajamos con este tipo de materiales se quiere determinar su curva granulométrica. Bien, eh, el ensayo de granulometría global o de macrogranulometría puede ser muy lento y trabajoso, ¿no? No sé si algunos sepan en qué consiste este ensayo de campo, pero básicamente tenemos que ir pesando cada partícula de desmonte, que son partículas grandes, tenemos que ir pesándolas y midiéndolas, ya con el fin de poder justamente trazar nuestra curva granulométrica, ¿no? Entonces ahí importan la dimensión y el peso de cada una de las partículas. Entonces la idea de este segundo caso es poder estimar la curva granulométrica que tenga este material de desmonte a partir de una foto escalada. Entonces el proceso que se tendría que seguir es, en primer lugar, tener fotos, tener esta foto escalada, poder hacer la segmentación de esta foto, poder hacer el match entre las curvas granulométricas que tengo procesadas de este material para que pueda aprender mi modelo y hacer una separación de tamaños y de pesos con el fin de poder crear finalmente mi curva granulométrica. Entonces, tengo curvas granulométricas que me han servido como entrenamiento, que es justamente lo que tengo acá. Entonces, de este material se hicieron ensayos de granulometría global en campo que se acoplaron con las curvas granulométricas regulares de laboratorio y se obtuvieron estas de acá. Luego se tenían fotos del desmonte que se tenía en campo, ¿no? Y se usó una regla a manera de escala. Esta regla tiene una medida de 1 metro, o bueno, de 100 centímetros. Entonces lo que se hizo fue hacer un escalamiento a partir de esta regla y pasar esto a píxeles. Es decir, tenemos que identificar a cuántos píxeles equivale esta escala, es decir, 100 centímetros. Y en conjunto de todas las fotos que se tenían, nos percatamos que teníamos una variación de entre 8.5 y 12.5 píxeles por centímetro. ¿De acuerdo? Entonces, el procedimiento para poder hacer el procesamiento de estas imágenes fue, en primer lugar, bueno, teníamos la foto original, luego se hizo el escalamiento, es decir, para cada foto eh, se identificó a cuánto equivale un píxel en centímetros. Y luego se hizo ya la fragmentación a partir de un modelo de redes neuronales. Bien. En este caso se usó el modelo de red neuronal de uno de Meta, que es el SAM, el SAM, para poder hacer esta diferenciación de las partículas a partir de esta foto. Entonces, básicamente, en función a un procesamiento de la imagen, y un juego de saturación y de colores, se hizo esta separación de cada una de estas partículas. Luego de procesar cada una de estas partículas y pintarlas de diferentes colores, se determinó un diámetro equivalente, ¿ya? Se determinó un diámetro de partícula de cada una de estas. Luego de identificado los diámetros de partículas de todas las fotos que se tenían,
Nos dan cuenta que tenemos una gran cantidad de fotos. Luego de hacer el procesamiento, identificar el diámetro equivalente, se convirtió este diámetro equivalente en área, esta área en peso. Bien. Entonces, ya sabiendo el peso y el tamaño de partícula, se pudo hacer el trazado de la curva granulométrica, que es justamente lo que vemos acá. Bien. Entonces, para cada una de estas imágenes se trazó la curva granulométrica haciendo un procesamiento de las imágenes y haciendo un entrenamiento previo de las curvas granulométricas que ya se tenían hechas realmente en campo. Bien. Justamente lo que vemos acá de manera sombreada es las curvas granulométricas que se tenían recopiladas previamente, ¿no? De ensayos de campos reales. Y acá lo que vemos de color rojo son las curvas granulométricas predichas por el modelo de Machine Learning. Bien, bien, acá estoy acabando ya con esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Gioser. Tengo dos consultas para usted, antes de pasar a las consultas generales, pero muy buena exposición, la verdad. Se ha entendido muy bien. La primera es, ¿qué datos se pueden usar para modelos de inteligencia artificial? ¿Y qué modelo? Y la segunda pregunta sería, ¿qué modelos se ajustan bien para cada tipo de problema, ¿no? Llámese estabilidad de taludes, asentamientos, túneles, etcétera. Eh, bien, no recuerdo bien tu primera consulta, pero tal vez empiezo contestando la última. En sí, tú tienes que hacer una validación de tus métricas. Por ejemplo, en este caso, lo hemos enfocado en el cálculo de taludes, bueno, mediante un método de regresión, ¿no? En sí, para determinar el factor de seguridad. En general, el modelo que funciona muy bien son los que consisten en redes neuronales, son los que están de moda, por así decirlo, hoy en día. Pero igual tienes que ver un equilibrio entre tiempo de procesamiento eh, y también la simplicidad de cada uno de estos modelos. Bien, entonces lo recomendable es que siempre hagas una comparación de diferentes modelos. ¿Ya? De hecho, dentro de los modelos que están basados en redes neuronales, hay una gran cantidad de estos. Bien, entonces tienes que hacer una verificación de estos y ver cuál es el que mejor se acopla a tu caso, ¿no? Eh, Tal vez para darte una idea, hay algunos, por ejemplo, el KNN funciona muy bien para clasificación. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que tú tienes, no sé, calicatas, ¿no? Imaginémonos, o a ver, voy a irme a una vista en blanco. Ya bueno, acá, voy a apoyarme de esto. Una investigación que vi hace poco, también parte de la de SRK, pero de Argentina, es de que, a ver, ellos tenían acá una vista en planta, ya en una zona de un proyecto. Entonces, por ejemplo, ellos tenían un ensayo SPT acá, otro ensayo SPT acá, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, en general tenían varias perforaciones. Dentro de cada perforación se tenía un registro de los perfiles estratigráficos de hasta 15 metros, me parece. Entonces, imaginemos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un registro de los 15 metros, acá tengo otro, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, acá tengo una primera capa, no sé, de arenas, luego tengo otra capa de gravas, luego tengo otra capa, no sé, de nuevo de arenas, qué sé yo. Y acá tengo otras capas también, ¿no? Tal vez acá tengo grava, tengo arena. Entonces, acá en este caso específico, funciona muy bien el KNN. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es que yo quiero predecir qué valor tengo acá? Entonces, ahí va a entrar en función la distancia de mi nueva perforación que estoy planteando en función a qué tan cerca está de perforaciones que yo ya conozco, ¿no? Y con eso poder predecir cuál es el perfil estratigráfico que tengo en función a la profundidad, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, funciona bien el KNN. Entonces, tal vez, no sé, si es que nos proyectamos a la parte de cálculo de asentamientos. En cálculo de asentamientos va a haber casos donde funciona muy bien la regresión lineal, pero tal vez te funciona muy bien la regresión lineal si es que solamente estás considerando que tienes una capa de suelo. Pero ¿qué pasa si tienes varias capas de suelo?
¿no? O tienes un perfil estratigráfico muy diferente en la zona. Entonces ahí tal vez ya no te funciona la regresión lineal, sino que tienes que buscar un modelo que controle muy bien la no linealidad. Entonces va a depender mucho del tipo de proyecto que tengas, pero en general lo recomendable es que siempre te puede las métricas para ver qué tan bien se ajusta tu modelo, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, mi primera consulta fue qué datos se puede usar el Machine Learning, ¿no? ¿Qué tipo de todos en general? Sí, puedes usar imágenes, eh, cualquier dato, por ejemplo, en este caso hemos visto estabilidad de taludes con el modelo Cookie-Brown, ¿no? Todos estos parámetros de entrada son de Cookie-Brown y bueno, tenemos algunos parámetros geométricos, ¿no? Altura, el ángulo de inclinación. Pero, por ejemplo, justo hace poco sustenté mi tesis de maestría y ahí usé parámetros de entrada del modelo Northern. Bien, justamente para poder predecir un factor de seguridad ante una falla por la ecuación estática. Entonces, tienes una libertad de todos los parámetros que puedas querer y donde encuentres que puede haber una variabilidad entre estos parámetros y con eso poder predecir tu factor de seguridad, ¿no? Está muy bien, ingeniero, se entiende muy bien. Gracias, Joser. No sé si puedo pasar, tenemos una pregunta del público. No sé si Ujú. puedo pasar a leerla. Luis Mejía pregunta, ingeniero, una consulta. ¿A más variables considere para un modelo me da resultados más fiables? Y a su vez, al tener más variables se requerirá más datos, pero ¿cuál sería aproximadamente una proporción de datos extra por variable añadida? Sí, justamente lo que tú tienes que hacer en sí es, ya con los datos que tú ya tienes, porque se supone que inicialmente tú tienes ya datos de entrada y datos de salida conocidos. Entonces tú ya puedes hacer esta evaluación sin necesidad de ya crear un modelo, ¿no? Entonces tú ya puedes predecir esto e identificar cuáles son aquellos datos de entrada que no te sirven, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, ¿no? Si tienen un factor de seguridad menor que 3 y para este caso de factor de seguridad de menores que 3 el peso unitario es básicamente no genera ningún cambio en mi factor de seguridad. Entonces yo podría descartar este parámetro y no me va a generar ningún efecto en mi modelo. No me va a generar ningún cambio considerable. ¿Qué pasa si que ya me voy a un caso de factores de seguridad mayores que 3? Acá el peso unitario y la disturbancia tampoco no tienen un gran efecto. Entonces podría eliminarlos. Entonces justamente esa era una de las etapas dentro del Machine Learning que les había mostrado acá. Tienes que seleccionar bien aquellas características. Quiero decir características como tus datos de entrada, en otras palabras, ¿no? Los más relevantes, lo que realmente te van a servir. Y no necesariamente que tengas más datos, vas a tener un modelo más preciso. De hecho, como vimos en una de las métricas, mientras más datos tengas, por ejemplo, en el R cuadrado, el valor que tenías será más alto, ¿no? Y recordemos que el R cuadrado mientras más cercano a uno sea, te da una idea de que es mejor tu modelo, ¿no? Pero puede ser eso engañoso. Entonces tienes que tener mucho cuidado en eso. Ahora, a la cantidad de datos que son necesarios, tendrías que hacer una evaluación igual. Tal vez tú quieres variar. eh, en este caso se tenía, voy a proyectar acá. En este caso, por ejemplo, se tenían factores de seguridad de hasta 91. Ya, pero ya pensando como geotécnicos, ¿realmente nos importa analizar aquellos casos donde tenemos factores de seguridad extremadamente altos? Creo que no, ¿verdad? En sí lo que nos importa es cuando tenemos factores de seguridad cercanos a uno, ¿no? Que ya es donde va a implicar que nuestro talud pueda o no fallar. O ya, bueno, si es que quieres irte a algún análisis estático o pseudoestático, ok, factores de seguridad cercanos a 1.5. Entonces ahí ya podría hacer un filtrado de realmente qué data es la que te importa. Mm. Gracias, ingeniero, por la explicación. Tenemos una última pregunta. Janet Ramírez consulta, ¿cuántos datos son necesarios para hacer un modelo de Machine Learning? Por ejemplo, nos mencionó que Random Forest maneja grandes cantidades de datos, pero ¿cuántos serían considerados grandes y cuánto sería el mínimo? Va a depender de del proyecto que estés evaluando. No, por ejemplo,
en el cálculo de la capacidad portante de una zapata. Tal vez ahí, según métodos analíticos, por ejemplo, ¿no? Lo que importa tal vez es tus parámetros resistentes de tu suelo y tu DF. Y con eso podría ser ya suficiente con que hagas tu análisis de capacidad portante. Pero, ¿qué pasa si es que te vas a otro caso de la cimentación, una cimentación con pilotes? Ahí ya no va a bastar solamente con eso, sino que también ya entra en juego tu resistencia en punta, tu resistencia al corte en el fuste, eh, tal vez toda la capa de suelos que puedas llegar en tu pilote, eh, que más la longitud de tu pilote, el método de construcción del pilote o si es hincado, ¿no? Son son varios datos que puedes ir recopilando dependiendo del proyecto que tengas. Se entiende, ingeniero. Se entiende que el Machine Learning depende de cada proyecto y de cómo se nos presenta la problemática. Bueno, me parece que esas serían todas las preguntas por el momento. Si quizás tienen más, pueden hacerlas llegar a través del correo de APEC. Eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero, por su exposición. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.